Contanos un poquito tu historia, tu nombre. Bueno, mi nombre es Pedro González, soy acá de Vinchina. Bueno, mis papás son de Vallehermoso y yo nací acá en Vinchina. Me crié acá en el pueblo, hice la primaria, hice la secundaria acá en Vinchina, después tuve la oportunidad de estudiar en La Rioja, hacer la carrera de geología, no la terminé y ahora estoy haciendo una carrera de guía de montaña, ya que me gusta mucho andar en las montañas, subir cerros y volcanes, que tenemos mucho acá en La Rioja. He decidido por terminar hacer esa carrera que está en Villa Unión, la carrera de guía de montaña. Es muy buena. Bueno, y acá en el museo empecé a trabajar con Ariel desde el año pasado, con los programas que pusieron de los Guardianes del Patrimonio. Y con Ariel trabajo hace como 18 años, trabajamos juntos, más o menos, con Ariel. Empezamos casi juntos con el turismo y después nos empezamos con la cooperativa y después de la cooperativa pasamos a trabajar independiente cada uno y ahora en el museo. Y lo que estamos haciendo acá es mantenerlo al museo abierto para que la gente, como contaba Ariel, para que se mantenga, para que la gente llegue, conozca el lugar, conozca nuestra cultura, los pueblos antiguos que habitaban esta zona. Y nosotros damos una charla cuando entran al museo donde les contamos cómo era el comportamiento, de lo poco que sabemos de esa historia, ¿viste? Porque no hay mucho tampoco. Pero les contamos historia de los pueblos, para que los utensilios que hay acá en el museo, de los restos líticos que hay, ¿viste? Le contamos a la gente. Usted hablaba de cacharros que no eran parte de la cultura, pero que seguramente eran parte de los intercambios, ¿no? Porque vimos una gran variedad de elementos, algunos que no son propios de la cultura de nuestros pueblos originarios, sino que eran parte de intercambios de trueques. Claro, claro, sí, lo que hablábamos en el museo era de que ahí acá se encuentran cerámica de la cultura Santa María, que es de Catamarca, o sea que quiere decir que en esos tiempos ya había intercambio con otros pueblos, los pueblos de acá hacían intercambio con los de Catamarca e incluso por el camino que se llama Camino del Inca, hacían intercambio con Chile también. Acá viste, no sé si vio que en el museo hay unos utensilios de joyería que son turquesas, esas son generalmente traídas de Chile. O sea que había un intercambio más allá de lo que es local con la parte del otro lado que sería de Chile. O sea, había un intercambio de joyería, de cosas que ellos veneraban para todos los días. A mí me sorprendió ver piezas muy pequeñas y muy elaboradas, diminutas, como puntas de flecha o joyería, como bien dice. ¿Eso cómo se encontró? ¿Por qué de pronto subsistieron y se encontraron para que persistan, ¿no? Y hechas en piedra, ¿no? ¿Cómo hacían? Y bueno, esos son muchos años de que han ido haciendo esos trabajos líticos, las puntas de flecha o puntas de proyectiles que le dicen, que se usaban para la caza, para caza de animales grandes y pequeños. Bueno, acá en los lugares que tenemos arqueológicos, como las eras viejas, fue un lugar de bastante asentamiento de los pueblos originarios. Y Valle Hermoso también, Jahue, parte de la banda de acá del pueblo, Villa Castelli, el Cerro El Toro. Después Villa Unión, algunas partes tienen lugares que ha sido asentamiento. Y esas piezas se han ido recolectando, bueno, el padre Luis las fue recolectando, las que están acá en el museo, caminando, horas, días enteros, buscando, y bueno, y así fue recolectando piezas, tanto puntas de proyectiles, como otros utensilios, como de rituales, algunas mascarillas, herramientas de trabajo en la tierra, como hachas, puntas de piedra, raspadores, eso se ha ido encontrando. Los Y raspadores tienen que ver con el tratamiento del cuero. claro, claro, claro. Son unas piedras planas que le hacían unos serruchitos para sacar la carnaza de los cueros, que era para poderlos curtir, para hacer vestimentas, hacer la ropa que usaban o algún tipo de calzado que hacían para mantener todos los días. También hemos observado dos piezas de madera como vasos de madera muy elaborados. ¿A qué obedece? Y los vasos se le llama queros. Quieros. Y esos quieros se han datado que son del periodo incaico y son unos vasos de algarrobo, hechos de madera de algarrobo, para uso ritual. Era donde ponían una bebida que bebían, así para hacer un ritual ceremonial, que lo hacían los chamanes. Eso están
Los encontraron acá en Vinchina, o sea que son del último periodo de los incas acá en esta zona, más o menos del 1500, mediados de 1500, y los encontraron en la zona y después tuvieron en la municipalidad, en el Museo Cultural de la municipalidad, y después pasaron al museo de acá de Vinchina, al Museo Quillurñá, pasaron a este museo. Usted habló también sobre algunos recipientes que eran utilizados a modo de platos grandes, como eran parte de rituales según algunas teorías, pero otras dicen también que eso tenía que ver con la búsqueda de tesoros, de oro. Coméntenos esa historia, ¿por qué se da eso? Y acá la zona es muy rica en minerales, ya que tenemos alfamatina, y en la cordillera también generalmente minerales auríferos, bueno, sería aurífero nomás, de oro, que los incas trabajaban mucho el oro porque ellos adoraban al dios Inti, y bueno, y estas zonas eran muy ricas en ese elemento, y bueno, y acá venían a buscar, a hacer minería, hacían ellos su propia minería, o sea que tenían conocimientos de minería. Y usaban vasijas cuencos de cerámica para hacer sus trabajos, que sería lo mismo que hacen en la actualidad los lavadores de oro, sería el mismo trabajo. Que se ha encontrado mucho en la cordillera de esos recipientes. Yo te hacía una analogía con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pasó en aquel tiempo, ¿no? Cuando fue la fiebre del oro. Claro, la diferencia de la fiebre del oro en Estados Unidos del oeste norteamericano es que hasta que llegaron los colonos no había sacado nadie el oro. En cambio acá lo único que lo sacaron en esos primeros tiempos fueron los incas, que pudieron sacar algo de lo que había en superficie y lavar lo que había para, ¿cómo se llama? Para llevarlo hacia el Perú. Porque ellos adoraban al dios Inti, que era el sol, era dorado, entonces usaban el oro para hacer una referencia a ese dios. También hemos visto figuras humanas en pequeño tamaño y que hay también, usted nos decía que hay diferentes teorías de cómo las elaboraban, a modo de espejo con otra persona o autorretratos. Claro, sí, lo que tenemos, las mascarillas que tenemos ahí, estatuillas ahí adentro del museo, representan vida diaria de las personas. Como no podían sacar fotos, entonces tenían que representarlas haciéndolas en cerámica. Lo que vimos ahí, hay una mujer que está con un peinado típico, que eran unos peinados extravagantes, muy raros eran los peinados, y está llorando, tiene como una pintura corrida en los ojos, así como si estuviera llorando. Es una mascarilla de una mujer que está de luto. Y después hay una mascarilla también de un hombre y hay mascarillas de un chamán. O sea que ellos representaban las cosas diarias en algunas mascarillas, que era la única forma de preservar como foto lo que hacemos nosotros ahora, preservar lo que quedaba, lo que veía, lo que pasaba. El Por eso. chamán es como un sabio del lugar, de la Claro, era persona. el que hacía el curandero, el que les predecía el futuro, o si se iban a enfermar, ¿visto? Él les predecía todo. Él bebía una bebida, que es la chuma, y eso le ayudaba a entrar a un trance que él podía ver el futuro de las personas o ver el futuro de la población y qué cosas les venía hacia adelante, qué cosas les podía pasar en el futuro. Dentro de esas estatuillas hay algunas que hemos visto que tienen una figura eh, con los ojos agrandados, con los pómulos muy ensanchados, ¿no? Y que nos transportan en el pensamiento a algo extraterrestre, ¿no? Quizás. ¿Hay teorías sobre ese tema? No hay nada, no hay nada. Los arqueólogos, nadie no dice nada, ¿visto? Pasa que esas estatuillas así de esa forma se encuentran por muchos lados, se han encontrado. Nosotros tenemos una acá, la que tenemos, es fuera del lugar de lo que tenemos, a comparación de las otras estatuillas, pero no se ha probado que sea algo de afuera, que sea algo distinto, ¿viste? Uno la ve y es otra cosa, otra es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver las estatuillas en forma humanas. Esta tiene una forma diferente que sería o sea, los ojos, la boca, la parte del cráneo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros, encontrar o que se han encontrado en los restos arqueológicos de la zona del Valle del Bermejo. Es fuera de lugar la estatuilla, pero no hay ninguna teoría, nada, nadie, no se pone nada de eso. La sociedad de nuestros pueblos originarios, de acuerdo a los restos que ustedes han encontrado, son patriarcales o matriarcales, ¿no? De acuerdo a los restos que han encontrado. Y estas sociedades se dividían, según algunos eran patriarcales y a veces también eran matriarcales porque se veneraba mucho la sabiduría de la mujer para poder criar
la familia, para poder cocinar y hacer cosas que el hombre no podía hacer. O sea, tenían otra forma de ver, de visión de ellos mismos, cómo se comportaban en la sociedad. ¿Hay evidencia en los restos que se encontraron sobre ese tema del Estado, si era patriarcal o matriarcal? Y hay unos restos de una mujer chamán que se ha conservado como momia, que no está acá, que es de acá del Valle del Bermejo, que está en la Universidad de Buenos Aires, en una universidad, como resto arqueológico, que era una mujer chamán, y para haberse conservado así, es posiblemente que ella ha tenido una importancia muy grande para que la hayan como momificado, para que se conserve, si no, no se hubiera conservado. O sea, eso podría ser un testimonio de que por algo está conservado porque tenía ¿cómo se llama? Un rango más en la sociedad de esa persona. Y después también hay sobre historias que se cuentan sobre el camino del Chapaquián o el camino del tráfico a Chile. Por ejemplo, el Destapadito, que es una historia muy conocida, quizás la más conocida, pero seguramente hay otras más. ¿Qué puede decir acerca de la misma y si eso es recurrente, si hay alguna evidencia actual sobre ese tema de que realmente pasa lo que se dice en esa historia? Bueno, nosotros tenemos acá desde la Sierra del Famatina, desde Chilecito, que viene desde Perú, pasando por los Chinas de Xincal, el camino del Inca, que es el camino real que le llaman, que va hacia Chile y después se divide en varios ramales por distintos lados. El principal que tenemos nosotros es el de Pircas Negras, después está el de Come Caballos. Esos caminos después de los incas se usaron por los españoles que llegaron a esta zona, que llegaron acá al valle, y después cuando ya se asentó la población, la parte criolla, empezó el comercio con Chile, cuando empieza la actividad minera en Chile y empieza a haber un flujo de gente comercializando con Chile, con ganado, minerales, un comercio, ¿visto? Y de ese comercio aparecen los arrieros, que eran los que llevaban ganado hacia Chile, a lomo de mula, desde Jahue, que los compraban en Chilecito, Famatina, toda la zona, y después con el tren se traen desde hasta Nonogasti y se empieza a hacer hasta Vinchina y de Vinchina hasta Jahue y de Jahue hacia Chile. Bueno, los pasos usados eran Pircas Negras y el paso de Come Caballos, es uno de los pasos que usaban. En los refugios datan que se los hicieron entre 1860 y 1870, más o menos. Anterior a eso ya se llevaba ganado a Chile. Tenemos más de 120 años que se han arriado ganado a Chile. Surgen historias en esos refugios de gente que ha fallecido de enfermedades o uno por un poco más, un poco menos asesinó al otro y entonces empiezan a surgir historias. Una de las historias es el destapadito o el destapado, que es un refugio de la cordillera que está acá hacia el noroeste de Laguna Brava. Es el destapadito, es el mito de que los arrieros lo tapaban con piedra y cuando pasaba el otro grupo de arrieros lo encontraba despircado, destapado. Entonces empezó a pasar el tiempo y siempre pasaba lo mismo. Y empezó a correrse la voz de que el difunto que estaba sepultado ahí se destapaba. Como nadie sabía cómo se llamaba, le pusieron el destapadito. Y esa es la historia. Actualmente queda como un atractivo turístico porque la gente sabe, lee, la gente ahora tiene mucha información, el turista. Entonces cuando va a la zona van a ver el destapadito porque les llama la atención porque se destapa. Y la gente va y lo ve en el pircado que está ahí, los restos óseos de ese hombre. Todavía se encuentran ahí. Que se puede decir que está de 1900, otros dicen antes, otros dicen después, pero no se sabe la fecha exacta de cuándo se quedó ahí esa persona en esa ¿Se puede sepultura. llegar a ese lugar? Sí, tranquilamente se puede llegar. Las excursiones se hacen desde de acá del museo, salimos a las excursiones. Y el camino que tenemos para llegar hasta esa zona es un 65% de asfalto y el resto de camino de tierra, pero en buen estado para cualquier tipo de vehículo. En un auto o cualquier persona puede llegar sin ningún problema hasta esa zona. Dependiendo después de las inclemencias climáticas, que puede a veces llover en verano y en invierno hay nieve, pero generalmente se puede llegar. Hay otro lugar que no recuerdo cómo se llama, el volcán, puede ser un El lugar que... volcancito. Ajá, ese también es un punto atractivo que se Sí, puede visitar. también que la gente viene, es un poco más lejos, está en la margen izquierda del río Salado. El río Salado es uno de los ríos que tenemos en la cordillera riojana, que tiene bastante agua. Para nosotros tiene bastante agua porque casi todos son ríos secos.
y está casi al límite con Chile, pero está de este lado de la frontera. Nosotros la frontera la compartimos con la divisoria de aguas, de las montañas, del otro Chile, de este lado Argentina. Y está del lado argentino. Y es un tipo geyser, que es un cono de depositación de sedimento, que ha ido creciendo con los miles de años, y tiene en el centro que sale agua con minerales, que sale de colores. Burbujea hacia en el centro, y ha crecido como tipo volcán, por eso se llama el volcancito. Y es un atractivo que la gente quiere venir a conocer, quiere venir a verlo y saber por qué está ese volcancito ahí. ¿Qué le recomienda al turista que venga aquí a este lugar como para tener un preconcepto y para que pueda llegar a este punto, o punto cero, podemos decir, para tomar visitar y disfrutar a pleno? Y acá la explicación que le vamos dando en los recorridos. Primero empezamos con el museo, donde le explicamos la historia de los pueblos. Es como una cronología que hacemos. Entonces avanzamos con lo más antiguo, que es el museo. Después vamos a la parte más folclórica o más colonial del pueblo, que ya es el pueblo de Vinchina, con las casas antiguas de adobe. Después vamos a Quiebra de la Troya, Jahue, que es un pueblo muy bonito con sus calles de barrancas, que hacemos paradas ahí. Y después hacemos la precordillera, que tenemos otra edad de carbonífero en la historia geológica. Y después hacemos Laguna Brava, que vamos contando. Y en ese momento, en el recorrido, vamos contando de los refugios, de los arrieros, de la historia del pueblo, cómo era el comercio con Chile, qué trajo el comercio con Chile al pueblo, cómo se fue dividiendo el pueblo, cómo se fueron componiendo los pueblos acá en la zona, o sea, dividiendo el Villa Unión, Vinchina, Villa Castelli, cómo se fue dividiendo, y cuál es el punto donde estamos, qué montañas nos rodean, ¿viste? Entonces vamos contando esa historia y vamos haciendo una excursión como didáctica para la gente que viene a conocer acá y que quiere saber cómo era esta zona hace 500, 200, 100 años, 80 años atrás.